vamos a continuar con el problema que venimos realizando con el método en cascada, que es el ejemplo 3.7. Ayer nos quedamos aquí, ¿verdad? Vamos siguiendo los pasos que vienen aquí en la resolución. Nos quedamos en el paso número 5, donde teníamos que dividir la ecuación de movimientos en grupos, de tal manera que en un mismo grupo no se encuentren los dos movimientos del mismo cilindro. Por esa razón, la ecuación de movimientos quedó así. El primer grupo quedó A más y B más. En el segundo grupo B menos, A menos y C más. Y el tercer grupo C menos. Bueno, ahí nos quedamos ayer. Ahora, el paso número 6 consiste en indicar los sensores. Vamos a colocar debajo de cada movimiento el sensor, el rodillo que detecta o confirma o me avisa, ¿verdad?, que ya se realizó esta acción. Por decir, acá lo vamos a ir analizando, aprovechando que tenemos estos dibujos. Por decir, ¿quién me avisa cuando el vástago de A ya salió? De acuerdo a lo que tenemos aquí, A más. Esto, ¿verdad?, nosotros también lo podríamos sacar de acá. Cuando A avanza y llega al final de la carrera, nosotros sabemos que cuando A llega al final de la carrera, pues lo va a detectar la válvula de rodillo A1, ¿verdad? Aquí ustedes lo tienen de esta manera. Ahí se está observando que cuando A sale, la válvula de rodillo que lo detecta, que me avisa que ya A salió, es A1. Entonces, debajo de A más, de esta acción, colocamos A1. Posteriormente, para el siguiente paso, el siguiente movimiento, del grupo 1, que es B más, pues también tenemos que ver qué válvula de rodillo me avisa cuando el vástago de B ya salió. Aquí lo podemos ver que cuando el vástago de B sale, que sería el movimiento B más, ahora quien se activa es la válvula B1. Y así nos vamos, ¿verdad? Cuando retorna el vástago de B, que es cuando ya va hacia atrás, en ese momento lo va a detectar ahora B0 y así sucesivamente. En el caso, ¿verdad?, cuando retorne A, ahora ¿quién lo va a detectar? Lo va a detectar A0. Cuando salga C, acá lo podemos ver nosotros, cuando sale C más, lo va a detectar ahora C1. Y finalmente, cuando retorne C, lo va a detectar el rodillo C0. Entonces, esta información va a ser útil porque más adelante tenemos que investigar cuáles son las válvulas de rodillo de cambio de fase y de cambio de grupo. No sé si hay alguna duda con esto. Ahí está todo en la resolución mediante el diagrama cognitivo de algoritmo de este problema. Bueno, el paso 7, de acuerdo al procedimiento que tenemos para el método en cascada. Tenemos que identificar los finales de carrera de cambio de grupo y de cambio de fase. ¿Cuáles son los finales de carrera de cambio de grupo? Son los que se encuentran al final de cada grupo, es decir, los encontramos verificando el último movimiento de cada grupo. Por ejemplo, el último movimiento del grupo 1 es B más y el sensor que lo detecta es B1. Nosotros vamos a utilizar flechitas porque aquí no sé si recuerden la secuencia que hicimos cuando hicimos el ejemplo 5 y el ejemplo 6. Nosotros veíamos a partir del diagrama de desplazamiento fase, si recuerdan, decíamos que a partir de que se le da la señal al mando con la válvula de arranque, la válvula de pulsador, el vástago de A sale. Aquí lo podemos ver. Cuando llega al final de la carrera, ya sabemos que va a detectarlo la válvula A1. Y la válvula A1 tiene que mandar señal para que salga el vástago de B. Entonces, esa válvula A1, para que salga el vástago de B, le debe de mandar presión por el piloto B+. Esto coincide aquí con la ecuación de movimiento. Por ejemplo, aquí miren, A1, de acuerdo a la flechita, le va a mandar al piloto B+, a lo que está arriba, ¿verdad? Aquí pareciera que le manda B1, pero realmente, ¿verdad?, la acción es que le manda B+. Igual aquí, estamos nuevamente con los movimientos de cambio de grupo, sensores de cambio de grupo. Entonces, los sensores de cambio de grupo van a mandar una señal que va a provocar el cambio al grupo siguiente. Por ejemplo, B1 provoca que se lleve a cabo el movimiento B-,
pero el movimiento B- ya está en el grupo 2. Por su parte, el otro sensor de cambio de grupo que lo tenemos acá en el grupo número 2, que es C1, cuando se active va a realizar el otro cambio de grupo, del grupo 2 al grupo 3. Y finalmente tenemos el único sensor que tiene el grupo 3, que es el que provoca el cambio del grupo 3 nuevamente al grupo 1. Acuérdense que esto es un ciclo. Va del grupo 1 al 2, al 3, se repite el 1, 2 y 3. Entonces, recuerden esto, los sensores de cambio de grupo son aquellos que provocan un cambio de un grupo al siguiente. Por su parte, los sensores de cambio de fase son aquellos que al activarse van a provocar los siguientes movimientos, pero esos movimientos van a quedar dentro del mismo grupo. Observen aquí, por ejemplo, A1 cuando se activa va a generar el movimiento que sigue, que sería B+, pero está dentro del mismo grupo. Por su parte, ¿verdad? El sensor B0 en este caso también, cuando se activa, provoca el movimiento A-, pero está dentro del mismo grupo. 2, A0 también. Aquí resulta entonces que los sensores de cambio de fase van a ser A1, B0 y A0. 3 de cambio de grupo y 3 de cambio de fase. No siempre es así, ¿verdad? Lo que sí nosotros debemos de estar seguros es que vamos a tener un número de sensores de cambio de grupo igual al número de grupos. Es decir, si tengo 3 grupos va a haber 3 sensores de cambio de grupo. Si tengo 5 grupos va a haber 5 sensores de cambio de grupo. Los de fase, pues ya ahí no se tiene algo así definido. Puede ser, pues dependiendo de la secuencia del mando. Entonces, ya tenemos identificados los sensores de cambio de fase y de cambio de grupo. Toda esta información que estamos sacando, ¿verdad? A partir del paso número 6, 7 y 8 que vamos a ver a continuación, nos va a servir precisamente para llevar a cabo la conexión del montaje en cascada. Aquí en el paso 8, de acuerdo al procedimiento de la regla, nos dice que debemos identificar los primeros movimientos o acciones. Aquí hemos mencionado, cuando estuvimos analizando este mando, que en el diagrama de espacio-fase, que cada columna, ¿verdad?, de este entramado indica un paso, pero a los pasos también se le llama acción. El paso 1 es que salga A, o sea, A+, y también se le llama acción. El paso 2 es que salga B+, o sea, B+, o sea, que salga B, también sería la otra acción. Entonces, nosotros, en este caso, acá, ¿verdad?, como marca o pide el paso número 8, es identificar los primeros movimientos de cada grupo. Entonces tenemos que hacer un barrido de acá de izquierda a derecha, siguiendo, ¿verdad?, la secuencia del mando. El mando va a empezar por aquí, por el primer paso, ¿verdad?, el primer movimiento. A+, B+, C+, A-, perdón, A+, B+, B-, A-, C+, y C-. Entonces, por esa razón nos movemos de aquí para acá. Y en el grupo 1, el primer movimiento que tenemos es precisamente A+. Ahora, en el segundo grupo, el primer movimiento sería B-. Y finalmente, en el tercer grupo, pues tenemos el único movimiento que es C-. Entonces, identificamos, aquí lo dejamos de esta manera. Grupo 1 es A+, grupo 2 B- y grupo 3 C-. Entonces, se dan cuenta, estamos utilizando prácticamente para el diseño todo lo que usamos, todo lo que obtuvimos a partir del paso 6 de la ecuación de movimientos dividida en grupos. Bueno, hasta ahorita no hemos seguido trabajando con la conexión del grupo, apenas lo vamos a hacer, pero ya tenemos toda la información necesaria para hacerlo. Aquí pueden ver en el paso número 9, que es donde ya empezamos otra vez a hacer la conexión del circuito neumático. Entonces, aquí en este caso vamos a dibujar, dice el paso 9, tantas líneas de presión como grupos existan. De acuerdo a la ecuación de movimientos que tenemos, observamos que hay 1, 2, 3 grupos, por tanto vamos a dibujar 3 líneas de presión, como se puede ver aquí.
Las líneas de presión del mando son precisamente las salidas del mando. Esta que tenemos aquí, S1, S2 y S3. Entonces las vamos a dibujar ya acá en el circuito neumático. ¿Cómo vamos a dibujar esto? Pues yo les recomiendo que hagan lo siguiente, que aquí, ¿verdad? En neumática saquen, donde dice sensores, agarren un indicador de presión. También esto es bueno para ir viendo, ¿verdad?, qué salidas son las que se están activando en un determinado momento. Vamos a mover esto tantito para acá. Entonces aquí tengo esto. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Porque no puedo conectar así, no se queda la línea. Entonces, esto lo que hago, ¿verdad?, es conectar de un punto lejano. Luego hago otro conector acá. Luego borro esta línea y esta otra. Y ahora sí, ya tengo el conector solamente. Y ya tengo disponible una manguera que le puedo aplicar aire comprimido. Vamos a aprovechar también a ponerle la etiqueta a esta línea. Esta línea de presión pues va a ser la línea S1. Entonces vamos a copiar esto porque necesito dos más. Porque acuérdense que dice que el número de líneas que vamos a dibujar tiene que ser igual al número de grupos que contenga la ecuación de movimientos. Ahí la tenemos. Cambiamos, esto sería la salida 2 y esta finalmente sería la salida 3. Es lo que indica, ¿verdad?, el paso número 9. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. No, profe. Ok, entonces ya tenemos hecho el paso número 9. Ahora en el paso número 10 es prácticamente donde vamos a dibujar esta parte del del método en cascada, el montaje. Vamos a dibujar las memorias, vamos a conectarles las válvulas AND, las entradas disponibles y la lógica AND con la salida anterior, así como aparece aquí. Entonces pongan mucha atención cómo lo van a hacer acá en el software FluidSim. Dice acá el paso 10, dibujar tantas válvulas conmutadoras tipo memoria 4.2 o 5.2 vías como grupos existan -1. Aquí nosotros vemos, de acuerdo a la ecuación de movimientos que tenemos aquí, ¿verdad?, de acuerdo a lo que hicimos, tenemos una ecuación que contiene 3 grupos. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí está. Entonces, esos 3 grupos me indican entonces, de acuerdo al paso número 10, que vamos a dibujar solamente 2 memorias. Observen esto, un montaje en cascada va a tener un número de salidas igual al número de memorias más 1. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a formar este circuito. De donde nosotros partimos, ¿verdad?, que empezamos a analizar el mando en cascada, pudieron ver que había 3 memorias, ¿sí? Con 3 memorias se pueden controlar 4 salidas y 4 entradas. Hay que observar aquí lo siguiente, miren. Hay que observar que la memoria de abajo es la única memoria que tiene presión disponible. ¿Ok? Esa memoria, este símbolo que aparece aquí, es un símbolo semejante al que hemos utilizado nosotros para la presión neumática, esta. O sea, este símbolo, o bien este otro, es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar las memorias? Pues vamos a dibujar las memorias dependiendo del número que existan, de abajo hacia arriba. Entonces, la primera memoria que va en la parte inferior, la posición normal es la de la derecha. Entonces vamos a dibujarla. Vamos a agarrar una válvula, como tenemos aquí, una válvula 4.2 vías. Acá nos vamos a válvulas 4.2 vías, la ponemos por acá, más o menos en medio, y le vamos a poner la presión piloto externa para ambos casos. Ahí la tenemos. Aquí sí coincide, observen bien, la entrada de presión sería por aquí, ¿verdad? Ahorita se la voy a poner, aunque más adelante vamos a modificar esto porque todo se tiene que alimentar del manifold de presión. Pero para que ustedes vayan corroborando esto que tengo acá con lo que vamos a hacer. Luego la siguiente válvula, la válvula que está arriba.
Ahora la posición de la válvula, la posición normal, es la de la izquierda. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Ay, disculpe. Pues ya tenemos esta, ¿verdad? Únicamente la copiamos y vamos a hacerle doble clic y la posición inicial me dice que es inicialmente la de la derecha. Ahora le pongo a la de la izquierda y ahora sí ya apareció esta válvula como se muestra acá, ¿verdad? Con la entrada de presiones y salidas en la posición de la izquierda. Entonces vamos a conectar ahora. Hay que recordar, aquí ya no va a haber esta válvula, solamente van a haber estas dos, pero lo que hay que recordar es que siempre la última válvula, la válvula superior, es la única que va a controlar a las dos primeras salidas, a la salida 1 y a la salida 2. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. La salida 1 y la salida 2 es la que va a controlar esta válvula superior. Ahora, la válvula de abajo, que va a ser la salida 4, es la que va a utilizarse para alimentar a la válvula de arriba. Y la otra salida 2, la disponible, pues la vamos a utilizar para alimentar a la salida siguiente, que en este caso sería la salida S3. Aquí cambia un poco porque vuelvo a repetir, este es un mando para 4 salidas. Nosotros obtuvimos un mando para 3 salidas. Entonces, por eso va a cambiar un poquito, pero al final de cuentas debemos de seguir la misma metodología. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la señal, vamos a colocar de una vez, fíjense bien, las válvulas AND para controlar las entradas. Hay que observar también que la única válvula que está controlada por 2 entradas es la inferior. La controla la válvula, la entrada 1 y la última entrada. La 4 en este caso para nosotros sería la 3. Vamos a colocar entonces las válvulas de las válvulas de simultaneidad. La función lógica AND, aquí la tenemos, ¿verdad? Por aquí está. Acá está, le damos girar. Y aquí va a ir una para la entrada 2. Vamos a copiar esta. Acá va a ir otra para la entrada 3. Y necesito otra para la entrada 1. Ahorita vamos a ver cómo quedaría esto. Bueno, entonces aquí va a controlar una entrada, esta va para la otra entrada y esta va para la otra entrada. Vamos a etiquetar las entradas. De acuerdo al montaje en cascada, esta sería la entrada 1. ¿Sí? Pueden observar acá lo que tenemos. De este lado es la entrada 1. Luego la entrada 2 sería la de la válvula superior. Luego la 3 la que sigue y así nos vamos. Entonces esa sería la entrada 1. Para la entrada 2, ¿dónde iría? Pues iría aquí de esta válvula. Entonces la vamos a colocar por acá. Entrada 2. Y finalmente tenemos la entrada 3, que es la que va a ir acá. Y acá nos damos cuenta entonces de que la válvula inferior, esta, quedó siempre, ¿verdad?, controlada por la primera y por la última entrada. Esta no. Ahora bien, ya tenemos esto, vamos a hacer la conexión de la AND con la entrada. Nosotros habíamos dicho aquí, o decía esto, que la válvula AND se utiliza con el propósito de evitar que cuando una válvula de rodillo quede activada durante un largo periodo de tiempo, pues no pueda perturbar el funcionamiento del mando, porque ya vimos nosotros en el ejemplo 6 que las intersecciones se llevan a cabo o se presentan por el hecho de que hay algunos rodillos que se quedan activados más allá del momento en el que se requiere. Entonces, para ello, dice, se coloca esta AND y esa AND va a formar una lógica AND con la entrada presente con la salida anterior, dijimos ayer. Aquí por eso está la entrada 1 con la salida anterior a la 1, pues sería la 4. Para nuestro caso, la entrada 1 estaría formando una lógica AND con la salida anterior, que sería la 3. La entrada 2 con la salida anterior, que sería la 1. Y la entrada 3, aquí la pueden ver, con la salida anterior a la 3, pues sería la número
2. Y ahí vamos, ¿ok? Observen ustedes las conexiones del mando, cómo van, así, así, así. Bueno, ahora bien, ¿qué falta todavía? Falta controlar o colocar las señales que van a borrar a las memorias. Borrar la memoria quiere decir que la va a dejar como está el mando inicialmente. Entonces decíamos que todas las memorias que están por arriba, excepto esta, van a ser borradas por las señales de salida. Esas señales de salida que van a borrar a la memoria van a ser aquellas, va a ser la salida siguiente a la salida que la memoria controla. Por ejemplo, esta memoria controla la salida 1 y 2, entonces va a ser borrada por la salida siguiente, que sería la 3. Esta controla la salida 3, va a ser borrada por la 4. Para nuestro caso, pues sucede que nada más necesitamos borrar una sola memoria, porque la otra ya, acuérdense que está controlada por 2 entradas. Esta válvula controla 2 salidas, la 1 y la 2, por tanto va a ser borrada por la número siguiente, que sería la 3. Y ya tenemos prácticamente el mando en cascada. Esto que tenemos acá, que teníamos aquí, ¿verdad? Esto, pues ya lo tenemos acá, pero en nuestro caso es para un mando de 3 entradas y 3 salidas. No sé si hay alguna duda, algún comentario con esto que llevamos. Vamos en el paso número 10. Nos faltan todavía 6 pasos. Acuérdense que son 16 pasos los que están conforman, el método en cascada. Bueno, paso número 11, conectar las memorias en serie de tal manera que cada señal, dice, de entrada provoque la conexión al grupo siguiente. Bueno, esto ya lo hicimos, es que aquí lo copié. El 11 ya es lo mismo que ya hicimos. Aquí el 12 dice, al inicio, esto hay que tener presente al inicio del ciclo, dice, se deberá tener presión en el último grupo donde finaliza el mando. Entonces, esto es muy importante porque si no, no podemos inicializar el mando. Fíjense bien, ahorita nosotros vamos a ponerle simular. Ok, fíjense, si la válvula inferior tiene presión, esto va a hacer entonces que haya presión en la salida 3. Siempre debemos de checar que haya presión en la última salida, en el último grupo, porque si no, no pudiéramos nosotros accionar esta válvula AND, porque ya con el hecho de que haya presión en el último grupo, aquí va a haber 1. Y cuando haya presión en la entrada 1, pues ya va a poder inicializar el mando. Entonces, el paso número 12, pues ya está hecho, ya está corroborado. Vamos a ver ahora qué dice el paso número 13. Dice, la última válvula de señal de cada grupo, las válvulas de cambio de grupo, las que nosotros verificamos en el paso número 8, parece que era el paso número 8, donde teníamos, en el paso número 7, teníamos que identificar las válvulas de cambio de grupo. Bueno, dice, la última válvula de señal de cada grupo, que ya decíamos que eran las válvulas de cambio de grupo, deben de provocar el grupo al cambio siguiente, deben de provocar el cambio al grupo siguiente. Estas válvulas de cambio de grupo, se van a dibujar en la parte de arriba del mando. ¿Cuáles son las válvulas de cambio de grupo? Bueno, miren, aquí voy a aprovechar esto, permítame tantito. Vamos a aprovechar esto, ¿verdad? Esto que tengo aquí. ¿Cuáles son las válvulas de cambio de grupo? Pues las válvulas de cambio de grupo, ahí las tengo allá, ¿verdad? Me traje aquí para que ustedes vieran que lo hicimos en el paso número 7, que es esta. Fueron B1, C1 y C0. Lo voy a regresar otra vez. Acá está, B1, C1 y C0. Estas válvulas dice que las vamos a dibujar ¿dónde? Arriba de las líneas de presión. Ok, entonces, vamos a dibujarlas, debajo de las líneas de presión y van a ser las entradas al mando. Ok, pero la secuencia que van a tomar, o sea, fíjense bien aquí cómo corresponde. Las válvulas de cambio de grupo fueron B1, C1 y C0, fueron 3.
¿Cuántas entradas tiene este mando? Pues también tiene 3. Ahora, dice aquí, ¿verdad?, que estas válvulas van a ser las entradas al mando. Pero ¿cómo vamos a saber cuál de ellas va a ser la entrada E1, la entrada E2 y la entrada E3? Pues acá lo dice, la válvula de rodillo que hace el cambio del último grupo al primero será la entrada E1. Por esta razón se le ponen flechas. La válvula C0, en este caso, hace el cambio del grupo 3 al grupo 1. Por tanto, C0 va a ser la entrada E1 al mando. Ahora, ¿quién va a ser la entrada 2? Pues la válvula B1, porque hace el cambio del grupo 1 al grupo 2. Y la entrada E3, pues sería la válvula C1, porque hace el cambio del grupo 2 al grupo 3. Y así sucesivamente. Entonces, ya con esta información, nosotros vamos a seguir llevando a cabo la conexión de nuestro mando. Vamos a sacar ahora en válvulas una válvula 3-2 vías que sea, vamos a poner por aquí así, que sea de rodillo. Aquí ya no vamos a utilizar rodillo abatible ni nada de ese estilo, nada por el estilo. Y ahora sí, vamos a conectar. Necesitamos ¿cuántas válvulas? Necesitamos 3. Una válvula para cada entrada. Ahorita las numeramos. Las etiquetamos, perdón. Tengo una para aquí, por aquí, quiero una por aquí, quiero otra para acá. Y ahora necesito otra para acá. Voy a abrir un poquito esto para que no quede ahí. Ok. Entonces, esta va a ser la señal de entrada E1. ¿Quién es la señal de entrada 1? El rodillo C0, porque hace el cambio del grupo 3 al grupo 1. Entonces aquí le ponemos C0. ¿Quién va a ser la entrada 2 al mando? Pues la entrada 2 al mando, de acuerdo a la ecuación de movimiento, sería el que hace el cambio del grupo 1 al grupo 2, que sería B1. Entonces le etiquetamos acá como B1. ¿Y quién va a ser la entrada 3 al mando? Pues otra vez checamos, la entrada 3 sería C1, porque es la que hace el cambio del grupo 2 al grupo número 3. Ahí tenemos entonces ya las entradas al mando. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué paso sigue? El paso número 14. Vamos a dibujar ahora, a conectar las otras válvulas que tenemos por ahí, las válvulas de cambio de fase. Estas válvulas de cambio de fase, dice, tomarán energía para ser actuadas del grupo en el que se encuentran en el momento de ser activadas. Estas válvulas se van a dibujar arriba, dice, de las líneas de presión. Bueno, al escribir, dice, la ecuación de movimiento se indicar con flechas la acción que se genera al activarse cada una de las válvulas de cambio de fase. Podemos observar lo siguiente. Fíjense bien, aquí está, ¿verdad? Nosotros, fíjense bien, cuando detectamos las válvulas de cambio de fase en el grupo número, en el paso número 7, nos quedó así. ¿Había cuántas válvulas de cambio de fase? Había 3, A1, B0 y A0. Recuerden esto, A1, B0 y A0, ¿ok? Ahora, esta ecuación me la voy a llevar acá porque hay algo importante que debemos de verificar aquí. Ya no le puse aquí A1, bueno, aquí está A1, B0 y A0. Son las válvulas de cambio de fase que identificamos en el paso número 7. Pero aquí ya no le puse esa flechita curva y ya no puse ningún otro sensor más que los de cambio de fase. Aquí lo que puse fue una flechita que indica hacia dónde va a conectarse esta válvula de rodillo. Esto que aparece acá decíamos que son movimientos o acciones, pero también lo podemos interpretar como el piloto al cual le va a mandar la válvula de cambio de fase. Es decir, la válvula A1 le tiene que mandar al piloto B+, la válvula B0 al piloto A- y la válvula A0 al piloto C+. Esto es importante porque de esta manera yo voy a colocar las válvulas cerca del piloto donde vayan a estar, donde vayan a mandar su señal. Vamos a hacerlo entonces, por favor síganme. Voy a agarrar una válvula como esta y vamos a bajar esto un poquito porque para que quepan.
Vamos a colocar esta por aquí. Y vamos a ver cuál es la primera. Vean, esto es importante. A1. A1 cerca de qué piloto lo voy a colocar, cerca del piloto B+. Entonces voy a cambiarle la etiqueta. Este es A1. Y como va a controlar el piloto B+, aquí lo ven, manda señal a B+, pues lo voy a colocar cerca de él y de una vez ya lo voy a conectar de aquí a acá. ¿Les parece bien? Ahora, estas válvulas no van a tomar una presión independiente como las válvulas de entrada, de las señales de entrada. Estas van a llevar una presión así. ¿Ok? Pero las de arriba no. Nos dice ahí el paso número 12 que estas válvulas tomarán energías para ser actuadas del grupo en el que pertenecen. Acuérdense, un grupo representa una salida. Por decir, A1 ¿en qué grupo se encuentra? Pues se encuentra en el grupo 1. Por tanto, la presión se le va a mandar de la salida S1. Es decir, yo tengo que alimentar esta válvula A1 de la salida S1. Es lo que me indica esta parte de la nota. Vamos a continuar conectando la válvula B0. La válvula B0 es otra válvula de rodillo que tiene que mandarle al piloto A-. Entonces la vamos a colocar cerquita de aquí. Incluso voy a abrir un poquito esto más para acá. Vamos a poner un poquito más para acá para que nos permita hacer la conexión. Quiero una válvula como esta. Pero esa válvula, la siguiente que vamos a conectar ahora, dijimos que se llama B0. Le cambiamos aquí la etiqueta y B0, ¿a quién le manda? Le manda al piloto A-. Entonces de aquí se la mandamos a A-. ¿De dónde va a tomar presión para actuarse esta válvula? Pues hay que ver en qué grupo pertenece. B0 está en el grupo 2, por tanto B0 tenemos que alimentarla de la salida 2 y ahí quedaría. ¿Ok? Y la última válvula de cambio de fase que nos queda es A0. A0, cerca de dónde la vamos a poner, cerca del piloto C+, porque a él le va a mandar presión. Entonces agarramos otra válvula, la colocamos cerca de C+. Esta válvula va a ser C0, dijimos, y esta válvula, ¿de dónde va a mandar, dónde va a tomar presión? Vemos la ecuación de movimientos, vemos que esta válvula también está en el grupo 2 y por tanto, ¿verdad? Vamos a conectarla de aquí, del grupo número 2. Ahí la tenemos. Y va a mandar al piloto C+, como se puede ver aquí en la ecuación de movimientos. Pues ya tenemos casi concluido el mando. Como pueden observar, hay pilotos que están por aquí volando A+, B- y C-. Bueno, esto lo vamos a hacer en el paso número 15. El paso número 15 dice: los primeros movimientos de cada grupo tomarán energía directamente del grupo al que pertenecen. Es decir, dice, los pilotos que provocan los primeros movimientos de cada grupo tomarán directamente presión del grupo de las salidas al que pertenecen. Nosotros en el paso número 8, voy a regresarme acá, identificamos los primeros movimientos de cada grupo, ¿sí recuerdan? El primer movimiento del grupo 1 era A+, el del grupo 2 B- y el del grupo 3 C-. Aquí nosotros lo identificamos. Esta misma ecuación es la que tenemos acá en el paso número 15. Esta. Bueno, entonces, ¿qué dice? Los primeros movimientos, aquí los vamos a interpretar como si fueran pilotos. Los primeros, dice, los primeros movimientos de cada grupo tomarán energía directamente al grupo al que pertenece. Es decir, dice, los pilotos que provocan los primeros movimientos. ¿Cuál es el primer movimiento del grupo 1? A+. ¿Qué piloto lo realiza? Pues lo realiza el piloto A+ también. Y entonces ese piloto A+ va a tomar energía del grupo al que pertenece, de la salida S1. Es decir, esto lo vamos a conectar de aquí. Ahora, el primer movimiento del grupo 2, ¿quién lo realiza? Pues lo realiza el piloto B-.
Entonces, B menos, aquí lo tenemos que conectar del grupo número 2. Y finalmente el primer movimiento del grupo 3, que es el único, es cuando regresa a C, y para que regrese a C se tiene que mandar presión al piloto C-, pero C- se tiene que alimentar de la salida S3 de manera directa. Esto, ¿verdad? Este paso 15 indica una conexión directa, no a través de ninguna válvula. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario con esto. No sé si haya duda. Aquí vamos a conectar estas tres acá. De una vez la presión para estas tres entradas. Aquí acá. Aquí ya tiene presión el montaje. Y parece que ya estamos en condiciones de llevar a cabo la simulación de esto. Permítame tantito. Bueno, hay que checar que se verifique queremos que se verifique estos movimientos, ¿verdad? Bueno, vamos a simular a ver si no pasa nada. Bueno, todavía nos falta algo. A ver, aquí hay un error, dice. Nos falta todavía, vamos a conectar nos falta todavía conectar la alimentación a las válvulas de mando principal. A esto va directo. Esta y esta. A ver, creo que, a ver. A ver, aquí cometí un error, miren, no es A0, no es C0, es A0. Yo aquí le puse en el último, la última válvula de cambio de fase que conecté al piloto C-, tiene que ser A0. Esta de acá, y yo le puse C0, tiene que ser A0. Ahí la tenemos. ¿Qué más falta? Pues ya casi falta, ya para simular falta un paso que se me pasaba, que era el paso número 16. Dice el 16, por último dice es necesario conectar en serie con la válvula de rodillo que activa la señal de entrada E1 una válvula de pulsador para tener control sobre el mando. Entonces nosotros si lo dejamos así el mando va a trabajar solito. No queremos que esto pase, entonces vamos a conectar por aquí una válvula de pulsador. Vamos a bajar esto tantito. Vamos a agarrar una válvula de pulsador. Aquí la vamos a poner. Vamos a cambiarle esto, que no quiero rodillo, quiero pulsador. Y esta válvula va a ser la señal con la cual vamos a controlar el mando. Esta señal va a ser la válvula de start. ¿Sí? Y es precisamente lo que dice ya el paso número 16. Ahí pueden ver ustedes que la válvula de pulsador queda de esta manera. Bueno, vamos a ver entonces si se lleva a cabo los movimientos de acuerdo al diagrama de espacio-fase que tenemos acá. Espérenme tantito, me falta aquí algo. Aquí me falta el escape, no le puse a esto. Ya para dejarlo bien, el escape esta válvula. Y aquí me está marcando, a ver. Objeto fuera del área. Ahorita vamos a ver qué pasa. Aquí, ¿verdad? Me marca como si hubiera una...
Ahí está, ya nomás nos falta subir tantito esto para que no quede fuera del área de trabajo. Miren, si ustedes por ahí tienen ese problema y quieren dejar todo al 100, pues lo que pueden hacer, en este caso yo voy a subir el circuito tantito para arriba, ya quedó dentro del área de trabajo. Pero si no es el caso, si ustedes les hace falta espacio, pues pueden modificar acá en propiedades del dibujo, tamaño del dibujo, pueden ustedes utilizar otro tamaño. Por decir, tiene ese legal de 8.5 por 11 pulgadas, pero aquí hay más, ¿sí? Para que porque estos circuitos son bastante laboriosos, complejos. Entonces vamos a darle aquí, ahora sí, ya estamos en condiciones de hacerlo. Acuérdense, lo primero que debemos de ver es que haya presión en el último grupo. Aquí lo vemos, hay presión en este grupo. Entonces damos aquí, como hay presión aquí, aquí hay un 1, acá también cuando le aplique presión piloto, como esta válvula ya está activa, va a haber un 1 y un 1, va a haber provocarse la entrada 1 al mando. Vean, sale A, sale B, retorna A, sale C y retorna C. Ahí ya tenemos el primer ciclo del mando. Muy bien, pues ahí quedó, ¿verdad? Pero pueden ver que aquí teníamos en este ejemplo unas condiciones adicionales. Léanlas para que ustedes vean de qué se trata y cómo podemos resolver esto. Bueno, dice que el desarrollo de las fases del mando ha de realizarse automáticamente con la posibilidad de elección entre ciclo único y ciclo continuo. ¿A qué se refiere esto? Ciclo único quiere decir que yo le voy a dar con él acá el pulsador y la máquina va a realizar los 6 movimientos. Y ahí se detiene. Ahora, ciclo continuo quiere decir que yo le voy a dar el puchazo y va a estar haciendo una infinidad de movimientos, de ciclos. Entonces, vamos a modificar esto. Le voy a quitar esto acá. Vamos a poner directamente la entrada de presión para que no haya problema aquí. Para que tengamos más espacio, sobre todo aquí. De acá, ok. Bueno, nosotros como queremos que haya dos posibilidades, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Debe de cumplirse o debe de haber dos posibilidades, ciclo único o ciclo continuo. El hecho de que haya dos posibilidades, ciclo único o ciclo continuo, indica que debe de haber una lógica OR. Entonces nos vamos aquí en válvulas y en válvulas de cierre y control vamos a utilizar la válvula OR o selectora de circuito, para que nosotros tengamos la posibilidad de elegir entre ciclo único y ciclo continuo. ¿Cómo vamos a lograr el ciclo continuo? Pues necesitamos un pulsador, ¿verdad? O una válvula de palanca, pero que tenga enclavamiento. Enclavamiento quiere decir que ustedes le puchan y ahí se queda. Entonces, cada vez que termine el ciclo, como esta va a quedar enclavada, pues va a haber otra vez una señal que va a hacer que el ciclo vuelva a arrancar. Entonces ahorita lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo quedaría esta parte. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a darle el ciclo único, que ya verificamos que si se cumple. Sale A, sale B, retorna A, sale C
y retorna C. Ahí terminó el ciclo único. Ahora vamos a darle clic aquí. Ahí ya quedó todo el tiempo activado. Sale B, sale C. Digo, retorna B, retorna A. Sale C y retorna C. Y ahí empieza un nuevo ciclo. Ahí va a estar automáticamente, ¿verdad? Trabajando para allá, para acá. Y ahí empieza. Esto pues se podría hacer, ¿verdad? Porque como esto va cayendo por gravedad, pues solito tiene que irlo haciendo, sacando y... Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario con esto. Pues si no hay dudas, la vamos a dejar aquí y ya continuamos en la siguiente clase. Ya toda esta información, vuelvo a repetir, la tienen ahí en el aula virtual de Moodle. Gracias. Mañana. Sí, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Sí, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Sí, hasta mañana.